Bien. Y les comparto el Power de la clase de hoy. Bien. Vamos a la primera hoja. Perfecto. Bueno, vamos a describir un poco una de las escuelas de la psicología, ¿sí? Una de tantas que vamos a ver, ¿sí? Dentro de la materia, que tiene que ver con la psicología histórico-cultural. Algunos comentarios, ¿sí? Algo cuando estuvimos describiendo un poquito algunas cuestiones dentro de la psicología, charlamos de esta escuela, ¿sí? Vamos a decir brevemente o a contar un poquito quién era el fundador de esta escuela, ¿sí? de la psicología histórico-cultural. ¿Bien? Bien. Vygotsky, ¿sí? Era justamente el fundador de la escuela o la psicología histórico-cultural, ¿sí? Nace en un pueblo de Bielorrusia en 1896, perdón, se me fue. Murió a los 37 años en Moscú, víctima de una tuberculosis, era como bastante joven, pobre, murió muy joven, ¿sí? Bueno, básicamente tuvo una formación académica bastante grande, ¿sí? Estuvo formado en un montón de disciplinas, arte, historia, filosofía, psicología, ¿sí? Literatura, eran como sus áreas de interés más importantes, ¿sí? Bueno, obviamente le influyó mucho todo lo que tiene que ver con la Revolución Rusa en 1917, ¿sí? Cuando empezó a ser más grande, ¿sí? En su comienzo de su edad adulta, ¿sí? Entonces, a partir de ahí fue el caldo de cultivo para justamente poder desarrollar esta teoría, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito de qué van estas ideas y por qué están relacionadas o por qué es importante un poquito contextualizar, ¿no? El contexto, valga la redundancia, histórico en el cual surge la teoría, ¿sí? Bueno, se nutrió mucho de autores que estaban muy relacionados con la Revolución Rusa, como tenían que ver con Karl Marx, Engels, ¿sí? Que un poco los describimos cuando hablamos del origen del hombre también, respecto al trabajo como organizador social, ¿sí? De la cultura y demás. Bien, Freud lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos del complejo de Edipo, un poco se los comenté así de pasada, ¿sí? La prohibición del incesto y demás, que bueno, eso lo vamos a ver en la unidad de psicoanálisis, pero ya para la segunda parte de la materia. ¿Sí? Bueno, el interés de Vygotsky por la psicología surge como más adelante en su vida, ¿sí? Digamos, en un segundo momento que coincide digamos, con la última etapa de su vida, ¿sí? Son sus últimos 10 años. Bien, él quería crear un nuevo fundamento para la psicología basado más que nada en el pensamiento marxista, ¿sí? Y bueno, justamente como les dije hace un ratito, influido por todo el pensamiento de la época de la Revolución Rusa, sí que tuviera que ver con una impronta muy fuerte en la conciencia y la cultura, ¿sí? O sea, cómo los fenómenos o los movimientos culturales influyen sobre el desarrollo psicológico, ¿sí? Entonces, cuando veamos también, ¿sí? Otros autores como para poder hacer alguna especie de paralelismos o comparaciones con otras escuelas, bueno, se va a ver muy influido por Freud y por Piaget, ¿sí? Y por, bueno, otros autores también, pero fundamentalmente va a ser una crítica bastante importante al modelo de Piaget de desarrollo cognitivo, sí, que eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, pero está bueno como ir adelantándolo. ¿Sí? Bien, esto no es muy importante, ¿sí? Entonces, básicamente también su teoría sí surgió un poco abriéndose camino a lo largo de otras teorías que también vamos a ver más adelante, ¿sí? Como lo que tiene que ver con el conductismo clásico, ¿sí? El paradigma pavloviano del estímulo y de la respuesta, ¿sí? Estaba como más ligado en la parte experimental de la psicología, ¿sí? En el análisis de la conducta, ¿sí? De la conducta refleja, en el caso de Pavlov, que ya lo vamos a ver cuando, obviamente, la clase que viene, cuando veamos conductismo, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito ese es el contexto en el cual Vygotsky se nutre de estas ideas o empieza como a cuestionar algunas ideas que tenían que ver con ciertas maneras de hacer ciencia desde el laboratorio y bueno, y poco desde la cultura, ¿sí? O desde los fenómenos que tenían que ver más con los fenómenos sociales y culturales, de los que él estaba muy nutrido por toda la actividad social y cultural que venía curtiendo un poco de todo el movimiento de la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, un poquito la idea es esa, ¿no? Es como
fíjense que es como un denominador común de muchas teorías que van surgiendo dentro de la psicología, ¿no? En cierto punto, muchas de ellas como ciertos, digamos, ciertos movimientos medio reaccionarios frente a los paradigmas dominantes de la época. Bien, lo cual no quiere decir que más adelante no se integren con esos paradigmas, porque hoy por hoy hay mucha psicología considerada científica que está ligada con la medición, con los estudios experimentales y demás, pero bueno, en una primera instancia hubo como bastante rechazo en cierto punto contra esas maneras de hacer ciencia. ¿Sí? Bien. Bueno, estas críticas que les comentaba, el modelo conductista, el estímulo y la respuesta, ¿sí? No importa mucho esto en el sentido de que después lo vamos a trabajar un poquito mejor cuando veamos conductismo, ¿sí? Pero tenía que ver con que para él era importante el modelo del conductismo, del estímulo y la respuesta, pero con mediación de lo que tenía que ver con la conciencia, ¿sí? Que es esa X que le manda ahí en el medio entre el estímulo y la respuesta, ¿sí? Que bueno, que para los conductistas era un gran problema inicialmente, porque era como una gran caja negra, así que llamaba Watson en su momento, ya lo vamos a ver, ¿sí? Que era bueno, la dificultad de ver qué pasa a nivel procesos dentro de dentro de, no sé, la cabeza de un individuo, dentro del cuerpo, porque lo único que veía el conductismo era un estímulo entrante y un estímulo saliente, ¿sí? Cierto estímulo generaba una conducta y la conducta, ¿sí? Se medía o se observaba, ¿sí? A nivel empírico en la realidad, ¿sí? Pero no se veía nada de lo que pasaba dentro del individuo en ese proceso. ¿Bien? Entonces como que Vygotsky cuestiona un poquito eso y agrega la parte de la conciencia, ¿sí? A todo lo interno, digamos. ¿Bien? Entonces, esto van a ver más adelante que va a cobrar también más sentido cuando veamos Piaget, pero el objeto de estudio de Vygotsky era el desarrollo cognitivo, ¿sí? De las capacidades de razonamiento, de pensamiento, ¿sí? Y tiene que ver justamente con formas conscientes del funcionamiento psicológico, ¿sí? Como les digo, las actividades de memoria, de razonamiento, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones de atención, bien, está muy ligado al desarrollo cognitivo, de inteligencia, también ciertas funciones ligadas al constructo o la idea de inteligencia, que bueno, más adelante en la carrera también lo van a estudiar, ¿sí? Que bueno, la inteligencia, nada, es una de las palabras más bastardeadas dentro de la psicología, porque bueno, obviamente que hay millones de maneras de definirlo, ¿sí? Antes que, digamos, en cierto punto a nivel coloquial se define la inteligencia de una manera muy coloquial, como algo que tiene que ver con la inteligencia analítica, ¿sí? Como que vemos a las personas como muy inteligentes que resuelven problemas complejos, ¿sí? Como personas como extremadamente inteligentes, y pensamos que la inteligencia está siempre asociada a cosas de ese estilo, y no necesariamente tiene que ver solo con eso, sino que es una idea, un constructo más multidimensional, que evalúa un montón de áreas, la inteligencia en general, ¿sí? Y ahí empiezan a surgir temas como la inteligencia emocional, ¿sí? Y otra serie de cuestiones más. Pero bueno, eso es una tangente que me fui como para comentarles un poquito. Bien, entonces, hay ciertas unidades de análisis que toma Vygotsky para empezar a entender la psicología de otra forma, que tienen que ver con la actividad, ¿sí? Que refleja el carácter doblemente mediado del trabajo en la tradición marxista, ¿sí? Constituyéndose el sujeto en la interacción, ¿sí? La significación aplicada al estudio del lenguaje y el pensamiento. Ahora vamos a ver un poquito qué quiere decir esto de la actividad, ¿sí? La actividad, básicamente, como suena el nombre, es esto de, bueno, cómo se involucra un sujeto, ¿sí? En determinado proceso de adquisición de conocimiento, ¿bien? Entonces, y esto está muy mediado, por ejemplo, por la tradición marxista, o está muy atravesado por esto, porque decía el marxismo que el trabajo era como ciertamente lo que generaba la conciencia de clase, por ejemplo, ¿no? En términos por ahí más que tiene que ver con más lo sociológico, si quieren, ¿bien? Entonces, cómo la actividad media el desarrollo cognitivo, ¿bien? Entonces, eso es un poquito la idea de traer esas ideas acá, ¿bien? Entonces, de ahí partimos a pensar el desarrollo como un proceso culturalmente organizado, ¿sí? O sea, atravesado por la cultura, ¿bien? Y ¿cómo es que la cultura atraviesa estos procesos? Bueno, vamos adquiriendo poco a poco instrumentos de mediación, ¿sí? Instrumentos mediante los cuales podemos acceder, ¿sí? a determinados conocimientos. Por ejemplo, un instrumento de mediación típico y clásico es el lenguaje. Nosotros a través del lenguaje podemos adquirir conocimiento de una interacción social, por ejemplo, de alguien que nos explica algo, de, por ejemplo, el maestro que explica en el aula, los alumnos, ¿sí? A través del lenguaje, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos instrumentos que están dados por la cultura, bien, son las que favorecen, digamos, en cierto punto, el desarrollo cognitivo, ¿sí? Es otra manera de entender el desarrollo.
¿Bien? Entonces, toda esta teoría de Vygotsky, que también está ligada con lo que vamos a trabajar en Piaget más adelante, están específicamente orientados al desarrollo, ¿sí? Al desarrollo de las capacidades cognitivas. Bien, al desarrollo evolutivo, ¿sí? De cómo un niño va adquiriendo estas capacidades a medida que va pasando y va creciendo, bien, hasta convertirse en adulto, y cómo este proceso se va como, ¿sí? Complejizando cada vez más, pero es un proceso continuo, que todo el tiempo está ocurriendo. Bien, pero importante es darle importancia al componente cultural. Eso es como uno de los sellos más importantes de la teoría de Vygotsky. ¿Sí? Bien. Entonces, él habla de que hay funciones, ¿sí? Psicológicas que se adquieren a partir de justamente la intermediación cultural, que son como más avanzadas que otras funciones que no se adquieren por la intermediación cultural, que son como más ligadas a lo biológico. ¿Sí? Que ahora vamos a ver un poquito eso. Están más ligadas a la filogenia. La filogenia sí tiene que ver con el desarrollo de la especie. ¿Sí? La ontogenia tiene que ver con el desarrollo del individuo. Estos son términos de biología. ¿Sí? Si tuvieron biología en el colegio o se acuerdan algo de esto, ¿sí? Sí, es solamente eso, ¿sí? Simplemente para que no sepan de qué habla. ¿Sí? La filogenia del desarrollo de la especie, la ontogenia del individuo, y la cultura, bueno, todos los procesos culturales que van intermediando estos desarrollos. ¿Sí? Entonces, esto que les comentaba hace un ratito, ¿sí? Que es la mediación, ¿sí? ¿Qué son la mediación? O sea, mejor dicho, ¿qué son los instrumentos de mediación? ¿Sí? Herramientas y signos. Cumplen un papel central en la constitución de los procesos psicológicos superiores en el desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué hay superiores? Porque hay inferiores. Existen los procesos psicológicos superiores y los inferiores. Ahora los vamos a ver un poquito mejor, ¿sí? Pero para que ustedes vayan entrando en tema. Bien. La analogía básica entre signo y herramienta descansa en la función mediadora que caracteriza a ambos. Una diferencia esencial son los distintos modos en que orientan la actividad humana, externa e internamente orientadas. Ahora vamos a avanzar un poquito sobre esto. Bien, entonces, fíjense, la mediación tiene los instrumentos, una máquina, una herramienta, una palabra, en el caso del lenguaje que yo les decía, ¿sí? Un sujeto, ¿sí? Que es el que utiliza esas herramientas, ¿sí? Y un objeto de conocimiento, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, la adquisición de determinado conocimiento. ¿Bien? Entonces la mediación tiene que ver justamente con esta relación, ¿sí? Entre los sujetos, los instrumentos y los objetos, que es una relación que se va retroalimentando todo el tiempo, ¿sí? Entonces los sujetos, a través de los instrumentos, adquieren nuevo conocimiento, ¿sí? Y se va, digamos, complejizando ese conocimiento y van necesitando cada vez más herramientas mediadoras para ir adquiriendo nuevo conocimiento. Bien, esto es un poquito el proceso, si se quiere, de la mediación, ¿sí? Entonces, hay una cita de Vygotsky que lo define o lo explica bastante bien, que tiene que ver con utilizar un palo o una marca, o bien un nudo en un pañuelo, por ejemplo, para recordar, generan cambios en la estructura psicológica de los hombres que van más allá de las disposiciones biológicas heredadas. El hombre realiza una nueva conexión que no está en la naturaleza, entre la actividad de recordar y el objeto, la posibilidad de incorporar estímulos artificiales autogenerados, es decir, a los que el propio hombre le asigna valor de signo. ¿Sí? Un signo es algo que representa algo para una persona, ¿sí? Es propia de nuestra especie, es un fenómeno cultural, ¿sí? Y representa una forma de conducta totalmente nueva, que es la conducta mediada, ¿sí? O sea, cuando nosotros a través del lenguaje incorporamos signos, incorporamos herramientas, ¿sí? Ese componentes o esos componentes culturales, bien, son los que para Vygotsky son elementales, importantísimos en la constitución de las funciones psicológicas superiores, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son estas funciones psicológicas superiores. Bien, pero un poquito trata de esto, ¿sí? ¿Pudieron leerlo el texto, chicos? Y profe, no, yo perdón. tengo una duda con esto. Sí. No entendí. Sí, Perdón, Hablaron como 3 o 4 personas al mismo tiempo. A ver, hablen de a uno, chicos, porque si no, no se entiende. Te quería hacer una pregunta. Sí. Cuando habla de herramientas, habla, por ejemplo, del lenguaje. ¿Esa sería una herramienta? Sí, una herramienta puede ser el lenguaje, puede ser una herramienta física, ¿sí? Lo importante es que actúe como mediación, ¿sí? Entre el sujeto y el objeto de conocimiento, ¿sí? Es algo que acerca las dos puntas, acerca al sujeto y acerca al objeto. ¿Bien? Eso es una herramienta mediadora, ¿sí? Bueno. ¿Podrías dar otro ejemplo, profe, porfa?
Sí, la calculadora, por ejemplo, para un ejercicio de matemática, es una herramienta mediadora, ¿sí? Que acerca al sujeto con el objeto de conocimiento, que el objeto es el hecho de poder realizar cálculos o aprender cálculos matemáticos. O sea que la mediación es lo que está por fuera de lo que es un proceso natural. La mediación vendría a ser aquello que nos conecta con la cultura, cuando él hablaba de las herramientas. Natural, porque no es un proceso que viene heredado biológicamente, es un proceso en el cual... ¿Un libro puede ser? Un libro, en realidad es el objeto del libro, ponele, en definitiva, ¿no? El objeto de conocimiento, por ahí, pero no sé si actuaría tanto como herramienta mediadora en ese caso, ¿no? Salvo que, bueno, el libro sea, o el contenido sea el objeto, o el contenido del libro, y el libro sea la herramienta. Bueno, podría llegar a ser, es un poquito rebuscado el ejemplo, pero podría llegar a ser también. Sí, pero bueno. Pero me parece que en algunos ejemplos que él hace con respecto a las herramientas y las construcciones, y utiliza toda esa cuestión del trabajo, la herramienta está usando esta concepción del libro como objeto y el contenido como, el contenido como objeto y el libro como medio. Claro, es como que, fíjense que el objeto puede cobrar función de signo, ¿sí? De algo que representa otra cosa, ¿sí? De algo que representa, por ejemplo, ¿sí? Una herramienta, ¿sí? Y por ahí no es una herramienta propiamente dicha en la función. Pero lo que significa para él. Claro, es la función que adquiere, ¿sí? Claro. En esto, ¿bien? En esto de la mediación, de la conducta mediada. En varias partes del texto lo que resaltan el autor es que las palabras claves de la obra de Vygotsky son conciencia y cultura. Sí. Conciencia, bueno, ya vamos a ver un poquito más por qué. Y fíjense cuando hablábamos de conciencia, que la vez pasada o la clase anterior hablábamos de conciencia también con Wundt, ¿sí? Cuando hablábamos de que estudiaba los fenómenos conscientes a través de la introspección. Entonces son términos puramente psicológicos. Y si pensamos más atrás, ¿sí? Había filósofos como Descartes que también hablaban del yo, de la conciencia. Entonces fíjense el recorrido que vamos haciendo como para darle un sentido, ¿sí? A todo esto que vamos trabajando, ¿sí? Para hacer una construcción que tenga como sentido en cuanto a lo que vamos trabajando texto a texto, ¿sí? O clase a clase, ¿sí? Cuando hablas de signos, hablas de que la persona, digamos, mediante esa herramienta le da una significancia a ese objeto. Sí, la persona, la sociedad, sí, depende de qué estemos hablando, pero puntualmente es eso. Sí. ¿Está bien? Bien, entonces profe, Sí, ¿se puede decir que... Alguien habló, no sé quién. Yo creo. Sí. Que, por ejemplo, lo que el paralelismo con Descartes, que Descartes hablaba de la res cogitans, creo, de la res extensa. ¿Tiene que ver con eso? O sea, ¿está como emparentado la concepción de Vygotsky con eso? No necesariamente. Si bien la terminología es parecida, ¿sí? Pero bueno, puede ser como un antecedente. Es como cuando hablamos de, sí, mirá, mencionó el término conciencia, pero bueno, no lo explica de la misma manera conciencia que lo explica Vygotsky, ¿sí? Porque tiene que ver con otra cuestión u otra teoría u otra idea, pero sí como para encontrar de dónde viene, de rastrearlo, de decir, bueno, sí, es un término que dentro de la psicología viene de tal lugar, o desde la filosofía lo podemos encontrar en tal lado, ¿sí? Es como para eso se los menciono, ¿sí? No como para decir es lo mismo o está hablando de lo mismo, ¿sí? Bien. Profe, consulta. Con respecto a Pablo, sí. Yo como que no me terminó de cerrar bien a qué apuntaba él. Y hay una frase que como que no la podía entender, que dice: la psicología debía edificar la superestructura superior, completando con el conocimiento de las humanidades los cimientos que él colocaba. No entendía bien a qué apuntaba, o sea, no entiendo a qué me dice que apuntaba él con la psicología. ¿A qué apuntaba quién? ¿Vygotsky o a qué apuntaba Pavlov? No, porque hablaba de Pavlov y después pasaba como... Bien. Bueno, respecto específicamente a Pavlov, lo vamos a ver la clase que viene, en realidad, ¿sí? Por eso lo pasé rápido, ¿sí? Que tenía que ver con esto del conductismo, del estímulo y de la respuesta. Hay un experimento clásico de Pavlov que tiene que ver con que Pavlov, estudió cierto mecanismo que por accidente descubrió el aprendizaje condicionado, reflejo condicionado, pero bueno, tendremos que meternos de lleno en eso, ¿no? Como para poder
desmembrar un poco más esta cuestión, ¿sí? El estímulo y la respuesta es el mecanismo por el cual vamos a describir algunas cuestiones del conductismo, ¿sí? Como el método, ¿sí? Cuando hablábamos, ¿recuerdan cuando hablábamos que yo les decía, identificamos el método, identificamos el objeto de estudio, ¿sí? Porque de esta manera trabajan las ciencias, ¿no? Con un método, con un objeto, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de cada autor es como que está bueno pensar, bueno, che, ¿cómo investigaba esto? ¿Y cómo, qué fenómeno estudiaba tal? Bueno, ¿con qué objeto de estudio? ¿Con qué método? Bueno, el conductismo tiene este método del estímulo y la respuesta. Bien, del sistema del arco reflejo, que ya lo vamos a abordar la vez que viene, ¿sí? Ya lo vamos a explicar, ¿sí? Pero bueno, ya le van a encontrar como más sentido a esa parte específicamente que habla Vygotsky cuando veamos la clase que viene de conductismo, ¿sí? Bien. Bueno, perfecto. Bueno, los instrumentos, hay distintas clasificaciones. Esto es anecdótico, no importa demasiado, pero ya un poco lo dijimos, ¿no? Que por ahí uno puede decir que un instrumento tiene que ver con una herramienta física, ¿sí? Tiene que ver con ciertos objetos de uso, o los sistemas de signos o símbolos, ¿sí? El lenguaje hablado, el sistema de mediación, la cronología histórica, etcétera, etcétera. Bien, o sea, hay distintos sistemas de signos o símbolos. Eso es o sea, no es indistinto, pero no es importante para la idea general que quiero que nos quedemos con esto de Vygotsky, ¿sí? O sea, nada, es algo que ya comentamos un poquito atrás. ¿Bien? Bien, hay un concepto que está bueno y bueno, es bastante simple de entender, que tiene que ver con la apropiación. Apropiarse de algo es básicamente hacerlo propio, ¿no? Tipo algo que no lo es, ¿sí? Como la etimología de la palabra, o sea, lo que quiere decir la palabra, ¿bien? Algo que no es propio, hacérselo propio, ¿sí? Entonces, el hombre es tal en tanto está inmerso en una cultura, ¿sí? Incorpora, ¿sí? Ese fenómeno cultural, ¿sí? A través de justamente pertenecer a eso, ¿sí? Apropia la cultura y la cultura se apropia de nosotros, o sea, nosotros incorporamos cosas culturales o términos culturales o factores culturales y la cultura también forma parte de nuestro entorno, ¿sí? De nuestra red social, forma parte de nosotros también, ¿sí? Entonces, de esa manera también, según varios autores que ponen énfasis en lo cultural, bien, de esta manera nos volvemos como humanos, más allá de las cuestiones hereditarias de los innatistas o biológicas, ¿sí? Entonces de esta manera nos humanizamos, ¿bien? Entonces eso es un poquito lo que tiene que ver con esto de la apropiación, de que esos fenómenos culturales hacerlos propios, ¿sí? Y que también un poco formamos parte de ellos también porque formamos parte de la cultura en general, ¿bien? De ciertos sistemas de reglas, ciertos sistemas de creencias, ¿sí? Que podemos compartir unos sí y otros no, ¿sí? Por eso digo de ciertos, ¿sí? Porque en la cultura hay ciertas heterogeneidades también, ¿sí? Hay gente que pertenece a determinados colectivos, gente que otros colectivos culturales, sociales. Entonces, bueno, nada, todo eso tiene que ver con apropiarnos de algunas cuestiones, ¿sí? Bien, esto sí es importante, y quería llegar un poquito, que ya les decía, ya vamos a llegar a esto de los procesos psicológicos superiores, ¿sí? Entonces, para Vygotsky el verdadero desarrollo se adquiere cuando justamente adquirimos estos procesos psicológicos superiores, ¿sí? ¿Por qué? Porque son aquellos que se adquieren en la vida social, ¿sí? A partir de la internalización de prácticas sociales específicas de las que el sujeto participa. Ya vamos a ver qué es esto de la internalización, ¿sí? Internalización justamente tiene que ver, así a grandes rasgos, con justamente esto de apropiarnos de algo, ¿sí? Hacernos propios, hacer propio determinado conocimiento, ¿sí? Que adquirimos a través de, ¿sí? La interacción cultural o la interacción social, ¿sí? Que es justamente lo más importante para Vygotsky dentro del desarrollo. Bien, que ahora después, más adelante, cuando veamos Piaget en la segunda parte de la materia, vamos a ver que se hace este paralelismo de que Piaget piensa que el desarrollo es un proceso netamente hereditario, biológico y que tiene que ver con el desarrollo, ¿sí? Por determinados niveles de estadios, ¿sí? Que va generando que nosotros vayamos evolucionando, ¿sí? De manera como más o menos homogénea, ¿sí? Entonces Vygotsky critica un poco esta postura, bien, y habla de que bueno, eso no tiene en cuenta las cuestiones que tienen que ver con lo humano o lo cultural, ¿sí? Según estas cuestiones sociales e históricamente construidas que tienen que ver con la subjetividad, que tiene que ver con la historia personal y demás. Inclusive cuando vimos autores como Dilthey, ¿sí? Con esto del materialismo histórico, ¿sí? Plantean este tipo de cosas que hablan de, bueno, cuestionar un poquito el hecho de normativizar ciertas cosas, ¿sí? De poner ciertas mediciones o estadísticas o etiquetas a determinados fenómenos, ¿sí? Y volverlos como masivos cuando realmente hay cosas que son muy personales, ¿sí? Tienen que ver con la historia de cada uno, de cada individuo,
¿sí? Entonces, esto es como lo que levanta un poco la psicología que tiene que ver más con esto de lo social y lo cultural, ¿sí? Entonces, tenemos estos procesos psicológicos superiores, ¿sí? Que se asignan o se generan, se desarrollan en la vida social. De todos modos, paréntesis, chicos, esto lo vamos a trabajar más exhaustivamente en la segunda parte de la materia. Bien, y tenemos los procesos psicológicos elementales, ¿sí? O inferiores, o básicos, ¿sí? Que tienen que ver que son los que ya pueden estar más emparentados con lo hereditario, con lo biológico, y que nos sirven para la adquisición futura de procesos psicológicos superiores, ¿sí? Se van reorganizando, se van transformando, ¿sí? En virtud, bueno, obviamente en virtud de la mediación, ¿sí? O de ciertos procesos que también tienen que ver con lo cultural, ¿sí? Pero tienen que ver con ciertos procesos, por ejemplo, de memoria rudimentaria, ¿sí? De memoria espacial, ¿sí? De ciertos tipos de inteligencia práctica, de razonamiento, pero cosas muy rudimentarias, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con los procesos psicológicos elementales. ¿Bien? Entonces, por eso ciertos fenómenos de conciencia, así que hablamos de conciencia social y demás cosas, sí están más ligados a los procesos psicológicos superiores, que son de los que habla Vygotsky, o le da más importancia, ¿sí? Los diferencia, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos un poquito, un cuadrito de esto, ¿sí? Como para resumirlo un poco, de los procesos psicológicos, los elementales por un lado, ¿sí? La línea natural, ¿sí? Que tiene que ver con cosas rudimentarias como la lengua oral, ¿sí? La lengua oral que desarrollamos por el simple hecho de desarrollo biológico, ¿sí? La práctica social rudimentaria. Los superiores, ¿sí? Que tienen que ver con esta línea cultural, los procesos psicológicos superiores, ¿sí? Que tienen que ver con la lengua escrita, el conocimiento científico, ¿sí? Que todo esto se adquiere a través de la escolarización, perdón, una palabra difícil, para decirlo rápido, ¿sí? Que tiene que ver justamente con, bueno, con todos estos procesos que tienen que ver con lo cultural, ¿sí? Con la participación de ciertos espacios, ¿sí? De ciertos espacios de pertenencia que tienen que ver con grupos sociales, bien, y todo esto que se adquiere justamente en lo cultural, ¿sí? Tiene que ver con estos procesos psicológicos superiores, ¿bien? Entonces, estas son las cuestiones como más importantes, digamos, de la teoría, ¿sí? Es con lo que más se tienen que quedar, ¿sí? Entonces, nada, como para que se lo subrayen bien esto de acá. Bien. Bien, bueno, describiendo un poquito más esto que estamos diciendo, los procesos psicológicos elementales o básicos o inferiores, ¿sí? Están regulados por mecanismos, sí, por ahí decirles inferiores es medio Mickey Vainilla, para los que vieron Capusotto, van a entender el chiste, para los que no, no. Están regulados por mecanismos biológicos o ligados a la línea de desarrollo natural, ¿sí? Son compartidos con otras especies también, eso es importante. Se tratan de formas elementales de memorización, como les dije hace un rato, actividad sensoperceptiva, ¿sí? Cosas de sentidos, de olfato, de gusto, de escucha, ¿sí? Son básicos obviamente para la adquisición de los procesos psicológicos superiores, porque si no estuvieran no podríamos adquirir los superiores. Bien. Y los superiores construidos en la vida social y son específicos de los seres humanos, ¿sí? O sea, eso es importante. Regulan la acción en función de un control voluntario, superando su dependencia, ¿sí? Se valen de organización de uso de instrumentos de mediación, ¿sí? Como el lenguaje, como todos los que ya estuvimos trabajando antes y mencionando, ¿sí? Bien. Bien, por ejemplo, bueno, los superiores barra avanzados, en realidad, bueno, tómenlos como sinónimos, sí, pero bueno, son como un nivel más arriba, sí, tienen un grado significativamente mayor de uso de los instrumentos de mediación, sí, tienen independencia del contexto, sí, que una vez que los tiene adquiridos los puede desarrollar solos, sí, la lectoescritura en la institución escolar, por ejemplo, es uno muy parecido, sí, o sea, muy, muy característico, sí, bueno, también la utilización de cálculos matemáticos, ¿por qué no también? ¿Sí? Nada, o cualquier otro conocimiento científico también, obviamente, ¿sí? Porque ya saben que forma parte de los procesos psicológicos superiores. Bueno, y conocimiento histórico, social, cultural también, obviamente, ¿no? No solamente los conocimientos científicos. Pensamiento y habla, ¿sí? Se desarrollan independientemente y nunca coinciden plenamente, pero en un momento convergen, ¿sí? Cuando convergen forman el significado, habla Piaget. Vygotsky, ¿sí? Es inherente al pensamiento porque hablamos de conceptos que están generalizados,
pero está encarnado en el lenguaje, en tanto expresa pensamientos, ¿sí? Nosotros podemos pensar, ¿sí? Y bueno, cuando pensamos en concepto y asociamos el concepto de lo que pensamos con, ¿sí? Digamos, con algo que tiene que ver con lo que hablamos, ¿sí? O con el objeto de la realidad también, por ejemplo, ¿sí? Formamos el significado, ¿sí? También. Entonces, bueno, nada, son todos términos que tienen que ver con cuestiones más lingüísticas. No es importante esto, chicos, que lo sepan, es simplemente a modo descriptivo, ¿bien? Bueno, esto es también un poquito que tiene que ver con los planos del lenguaje, tampoco es como súper importante. Plano externo, lo que tiene que ver con la expresión, el nivel fonético, ¿sí? Cuando uno habla, ¿sí? El interno, que tiene que ver con el significado, el pensamiento, el nivel semántico, ¿sí? Primeras palabras del niño, bien, por ejemplo, el niño nada, puede decir pato, por ejemplo, y darle como significado pato a 400 millones de cosas. ¿Sí? El lenguaje interiorizado, que tiene que ver con subvocalizaciones, pensamientos, ¿sí? Que van guiando la acción. ¿Sí? Piaget lo toma como lenguaje egocéntrico, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, nada, distintos niveles o planos del lenguaje no son demasiado importantes, más secundarios. ¿Bien? Bueno, conceptos espontáneos y científicos no tienen como demasiado... también, bueno, es un nivel de análisis que tampoco me interesa mucho que desarrollen, ¿sí? Conceptos espontáneos se construyen en lo cotidiano, de forma no sistemática, dependen de la experiencia, ¿sí? Son más por ahí ambientalistas si quieren, ¿sí? Los científicos, que bueno, sí, obviamente ya los describimos más, que se adquieren en las instituciones educativas, conocimientos históricos, científicos, lingüísticos, prácticos, etc. Pero ambos están interconectados, ¿sí? Por más de que comenzamos con los espontáneos, generamos abstracciones, ¿sí? Luego los científicos se siguen conectando con los primeros, ¿bien? Y hay como cierta, digamos, conexión entre ellos. De hecho, Piaget mismo habla de que ciertos niveles de pensamiento lógico se van desarrollando en determinados estadios de la vida, en determinadas etapas, ¿sí? Que se desarrollan a nivel cronológico también, ¿sí? A nivel de la edad, ¿sí? Que bueno, eso lo vamos a trabajar, como les dije, en la segunda parte. Pero, bueno, nada, eso. Bien. Esto sí es importante. ¿Sí? Zona de desarrollo próximo, un concepto importante en Piaget, en Vygotsky. Ay, siempre me pasa esto cuando doy Vygotsky y cuando doy Piaget, porque me lo suelo dar juntos, o una clase doy uno y otra clase doy el otro. A veces digo, sí, porque Piaget, y habla de Vygotsky, o digo porque Vygotsky y habla de Piaget. Pero bueno, ustedes me entienden. Zona de desarrollo próximo. ¿Sí? ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Ahora lo vamos a explicar, pero básicamente es la diferencia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. O sea, lo que puede hacer, por ejemplo, en el contexto por ahí más fácil como para entenderlo, lo que puede hacer un niño en el contexto escolar solo versus lo que puede hacer ese mismo niño en el contexto escolar con ayuda. ¿Sí? Bien. Esto también va a cobrar mucho sentido cuando veamos Piaget, ¿sí? Porque hay una comparación interesante para hacer con esto. Bien, Piaget decía que el niño se desarrollaba como en estadios, como les dije, sí que iban en orden cronológico, ¿sí? De tal año, tal año, tal año, tal año, y cuando iba avanzando iba adquiriendo como más nivel. ¿Sí? Pero bueno, Piaget, digamos, no podía explicar por qué niños con una edad de un desarrollo supuestamente más bajo que otros, sí podían desarrollar ciertas funciones que estaban dedicadas a niveles de desarrollo superior, ¿sí? De un nivel evolutivo más alto, digamos. ¿Bien? Pero entonces, la zona de desarrollo próximo entonces tiene que ver con esto. El nivel actual de desarrollo, o sea, lo que el niño puede hacer en determinada área, determinado nivel de conocimiento hoy, solo sin ayuda, ¿sí? Versus lo que puede hacer ese niño con ayuda, ¿sí? Entonces, tratamos de alcanzar, ¿sí? El desarrollo potencial de ese niño, ¿sí? A través de los instrumentos mediadores, ¿sí? Del lenguaje, ¿sí? De obviamente el maestro, ¿sí? O el profesor como instrumento mediador, ¿sí? Que ayude a ese niño, ¿sí? A alcanzar el nivel de desarrollo potencial. Claro que el pensamiento o los procesos psicológicos superiores se desarrollen cada vez más para que ese nivel de desarrollo potencial del niño sea cada vez más cercano y se vuelva a su nivel de desarrollo actual, ¿sí? Entonces, pretendemos que el niño se vaya acercando cada vez más a ese nivel de desarrollo potencial, para que el potencial se vuelva actual y haya otro nuevo techo a alcanzar, ¿sí? Para decir, bueno, ahí hay otro potencial, bueno, vamos hacia allá, ¿sí? Le brindamos ayuda al niño para que alcance ese nivel de desarrollo potencial. Perfecto, lo alcanzó, bárbaro. Ahora seguimos avanzando para que siempre, ¿sí? Esa zona de desarrollo próximo, ¿sí? El objetivo sea avanzar hacia ese nivel de potencial de desarrollo. ¿Bien? Entonces, a través de las ayudas y a través de
todo lo que tiene que ver con el entorno cultural, ¿sí? Y los maestros, los alumnos y todas las personas que forman parte de ese entorno puedan ayudar, ¿sí? A aumentar los niveles de desarrollo de los procesos psicológicos superiores a partir de esto. Sí, Gerardo, decime. Estas zonas de desarrollo se pueden ver o descubrir mediante ejercicios o exámenes. Sí, sí, hay maneras de verlo esto, justamente, bien, y hay, digamos, hasta test psicológicos para medir estas cosas, ¿sí? O sea, nunca se puede saber con una exactitud de, digamos, de nivel como súper exacto cuál es el nivel de desarrollo potencial de alguien, pero se pueden hacer estimaciones en base a un montón de indicadores, bien, pero bueno, hay un montón de herramientas a nivel, por ejemplo, que más que nada esta teoría de Vygotsky se ha tenido muy en cuenta para todo lo que tiene que ver con la pedagogía. Como no es específicamente mi área, ¿sí? Algunas cuestiones las conozco, obviamente, otras no, pero bueno, sé que hay muchas pruebas para medir, bueno, algunas pruebas, mejor dicho, para medir ¿sí? estos niveles de desarrollo, y bueno, nada, se busca que tener como cierto dato, entre comillas, duro, muy entre comillas, que, bueno, colabore, ¿sí? Para ver más o menos cuáles son los niveles de desarrollo de los niños. De hecho, lo que se conoce como evaluaciones pedagógicas, ¿sí? De alguna manera mide esto, ¿bien? Hay ciertos contenidos en el colegio, siguiendo con la misma línea del ejemplo, para alcanzar, ¿sí? Y bueno, y para alcanzar ciertos contenidos, bien, decimos, bueno, vamos a ver qué contenidos tiene adquiridos hoy el niño. Bueno, tales contenidos. Bueno, perfecto, tiene tales contenidos adquiridos. ¿Cuáles tienen que adquirir? Tales otros. Bueno, vamos a tratar de acercar a ese niño, ¿sí? A su nivel de desarrollo potencial, o sea, incrementarlo de manera de que, obviamente, los procesos psicológicos superiores se vayan incrementando y vaya desarrollándolos cada vez más, hasta donde pueda, hasta donde llegue ese niño, ¿sí? Hasta su propio nivel de desarrollo próximo, ¿sí? Esto podría... Sí. Esto, profe, podría ser por, digamos, grado de dificultad, o sea, como de menor a mayor, o sea, empezás con las letras, después las palabras, ¿no? Eso sería exacto, no puedes aprender la relación pedagógica. Claro, no podés, por ejemplo, aprender las sílabas si no tenés adquiridas primero las letras, ¿no? O sea, claramente no tenés las vocales, no podés adquirir las sílabas. Entonces es como que, nada, tenés que ir adquiriendo como niveles de conocimiento para ir aumentando así el nivel de desarrollo. Bien, entonces, y eso es todo mediado culturalmente, porque hay alguien que te ayuda normalmente, ¿sí? Con esa mediación, a través de un instrumento mediador, que ese instrumento puede ser una persona también, ¿sí? Puede ser un libro, puede ser una persona y un libro, ¿sí? Puede ser un video de YouTube, ¿sí? Hoy como para hablando de los instrumentos mediadores nada, más avanzados, ¿no? Puede ser un curso, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, nada, pero sí, esto se puede medir, pero bueno, la idea justamente de esta aplicación en la pedagogía, de esta teoría, es justamente ir generando cada vez mayores niveles de desarrollo potencial. Sí, que el desarrollo potencial sea cada vez más alcanzado, ¿sí? Sea como un norte para alcanzar, para que obviamente las personas puedan obviamente seguir aumentando sus niveles de desarrollo cognitivo, ¿sí? Esa es un poquito la idea. Bien. Entonces, bueno, nada, eso es un poquito el concepto más importante que quiero que sepan de la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Bien, entonces, otro concepto que es importante es el de interiorización, ¿sí? Interiorizar, ¿sí? Como bien la palabra lo dijo, así como apropiar, es muy parecido a eso, ¿sí? De entender de que el conocimiento que está dando vueltas a nivel interpsicológico, ¿sí? O sea, que está dando vuelta entre tipo la cultura, uno se lo vuelva propio, ¿sí? Se transforma en una función intrapsicológica, intra adentro, inter afuera, ¿sí? Entonces, en el desarrollo cultural, por eso Vygotsky habla de este proceso y lo llama ley de doble formación. ¿Por qué? Porque en el desarrollo cultural del niño, ¿sí? Dice que toda función aparece dos veces, ¿sí? Primero a nivel social, ¿sí? Aparece a nivel de social entre las personas, ¿sí? Entre los compañeros, bien, por ejemplo. Y más tarde a nivel individual. ¿Sí? Primero entre personas, ¿sí? O sea, se vuelve una función primero interpsicológica, y luego en el interior del propio niño, intrapsicológica. ¿Sí? Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria, a un montón de otros fenómenos.
Bien, todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos. ¿Sí? Esa es como la conclusión general a la que quiero que lleguen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda función, ¿sí? o todo proceso de interiorización, primero, ¿sí? el conocimiento es interpsicológico, ¿sí? está entre las personas, ¿sí? se va dando, ¿sí? justamente entre los individuos, bien, y bueno, lo que genera es que se internalice ese conocimiento, y una vez que se internalizó, ¿sí? vuelve a ser interpsicológico, porque la persona con ese conocimiento internalizado, ¿sí? vuelve a interactuar con la sociedad, ¿sí? vuelve a transmitir conocimiento, etc. Bien, es un proceso que nunca termina, se va como retroalimentando. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Ejemplo de lo que sería una interiorización de un conocimiento? Sí, o sea, por ejemplo, que vos puedas replicar ese conocimiento en un montón de áreas de tu vida sin ayuda, ¿sí? Por ejemplo, me enseñan, estoy con los ejemplos del colegio porque son fáciles de asimilar, pero me enseñan en el colegio a sumar, ¿sí? Entonces, yo puedo sumar inicialmente solo con la profe al lado, con la maestra del primer grado. Bueno, después puedo sumar con mi mamá, después puedo sumar con mi abuela, puedo sumar con mis compañeros, ¿sí? Mis compañeros también, el conocimiento también es interpsicológico, porque mis compañeros también aprenden a sumar, ¿sí? Porque la maestra les enseñó, o porque tengo otros compañeros de otro lado que también saben sumar, ¿sí? Entonces llega un momento, ya el conocimiento ese específicamente de sumar se vuelve intrapsicológico, porque yo sé sumar solo, ¿sí? No necesito de la intermediación del otro para aprender a sumar, porque ya la tuve la intermediación para aprender a sumar, ¿sí? Ya fue una función interpsicológica el sumado, ¿sí? Se volvió intra cuando yo lo generalicé, lo puedo hacer en cualquier lado solo, ¿sí? Con mi mamá, con mi papá, solo en el baño, en la terraza, en mi casa, en lo de mi abuela, en cualquier lado, ¿bien? Ahí lo internalicé, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. No. De alguna manera sería, a ver si voy entendiendo, digo, en este proceso nosotros ahora tal vez estaríamos como en la parte intra, donde estamos adquiriendo y donde de alguna forma vos sos el instrumento mediador. Ahora están en la parte inter, entonces, no Inter, sí, ahí está, inter, y después, o sea, al momento de recibirnos y bla, 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 estaríamos como ya solitos. Sí, y sí, solitas. o por ahí ni siquiera el momento de recibirse, por ahí el momento de terminar la materia, de adquirir el conocimiento de la materia, o el momento de rendir al final, o en algún momento se produce ese proceso, ¿sí? De adquisición del conocimiento, ¿bien? Pero bueno, lo importante de esto es saber que es un proceso que no termina, en realidad, porque se adquiere determinado conocimiento, pero se puede ir modificando, ¿sí? Se le pueden ir agregando cosas nuevas, ustedes pueden ir aprendiendo otras cosas, pueden ir transformando el conocimiento para otros, ¿sí? Intercambiar con otras personas, vuelve a ser una función interpsicológica, vuelven a internalizar nuevo conocimiento, y así sucesivamente todo el tiempo. Bien, es un proceso dinámico ¿sí? Que va todo el tiempo dando vueltas. ¿Bien? Eso es lo importante de esto. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, básicamente, sí, vimos esto de los procesos de mediación, la apropiación, la línea de desarrollo, ¿sí? Lo que tiene que ver con los procesos psicológicos superiores y elementales, pensamiento y habla, los planos del lenguaje, ¿sí? Conceptos espontáneos, adquisición de conceptos espontáneos, de conceptos científicos, zona de desarrollo próximo, andamiaje de evolución creativa, andamiaje de evolución creativa yo no le di bola, no importa, ¿sí? Y la ley de doble formación, que tiene que ver con esto de la internalización, ¿sí? Que tiene que ver con esto de que el proceso es primero interpsicológico y luego intrapsicológico, ¿sí? O sea, esas son un poquito las cuestiones que estuvimos trabajando con este texto de Vygotsky. Bien, de todas maneras, chicos, nada, esto es, digamos, algo que, bueno, nada, que ustedes después repasen, vuelvan a leer y después lo volvemos a repasar, no hay problema. O sea, fíjense que cada inicio de clases podemos, de hecho hacemos esto, ¿no? De repasar un poquito los conceptos de las clases anteriores para ver, bueno, si están un poquito en sintonía con lo que venimos trabajando, ¿sí? Con lo que venimos viendo. Pero bueno, obviamente que es clave para eso seguir, o por lo menos intentar seguir las lecturas, ¿sí? Nada, eso como que les va a dar el background para decir, bueno, nada, estoy entendiendo un poquito de qué se está hablando, ¿no? Más allá de que puedan o no puedan entender los conceptos cuando yo los explico, que bueno, si no leyeron, está buenísimo que los puedan entender también, obviamente, pero bueno, para justamente realizar este proceso de internalización, después tienen que leerlo, ¿no? O antes o después, o las dos cosas. ¿Sí? Así que bueno, nada, para los que por ahí... Profe,
Sí. Perdón, una pregunta. No me quedó bien claro en qué se diferencia o en qué comparte con Piaget. Cuando veamos Piaget lo vas a entender. Porque me pareció que algunas cosas como que comparte y otras parece que no. Claro, es que más que comparte es como más una diferenciación, en realidad. ¿Sí? Que eso es lo que quiero que, bueno, más adelante cuando veamos Piaget vean. ¿Sí? Que hay como una diferencia en los modelos, ¿sí? De desarrollo, porque son dos modelos de desarrollo. Claro, él piensa más en lo cultural, digamos, en esta interrelación, y Piaget piensa más en lo que viene dado, digamos, la evolución natural. Exacto, exacto, sí, viene Piaget plantea un modelo así, más genético, más biológico, sí, o más utilizando disciplinas que tienen que ver más con las ciencias naturales, y Vygotsky más con lo que tiene que ver con todas sus influencias de la Revolución Rusa, sí, de lo que tiene que ver con el marxismo, el lenismo y todo lo que tiene que ver con estos fenómenos de trabajo, conciencia social, este tipo de cosas que dan lugar a la producción de conciencia y todo lo que... Pero, sí. Perdón, profe, tampoco es que está en contra de lo biológico. No, para nada. Es que ninguno está en contra de nada. Simplemente es una postura que por ahí decís, bueno, mira, buenísimo esto que decís, pero bueno, por ahí no en todos los casos sea de esta manera, o por ahí no estás teniendo en cuenta este componente con lo que explicás, que tiene que ver con lo cultural y toda la adquisición cultural del conocimiento a través de las herramientas de mediación, del lenguaje y demás cosas. ¿Sí? Es como que ese tipo de cuestiones son las que agrega Vygotsky. ¿Bien? Entonces, nada, cuando veamos Piaget, por supuesto que ni lo vimos, entonces también es difícil comparar con algo que no trabajamos, pero bueno, nada, es como un mini adelanto, digamos, para que ustedes después lo puedan articular. Pero bueno, tranqui ahora que no es necesario, y tampoco quiero que lo hagan porque se van por ahí a marear, más que nada que estamos adquiriendo también conocimiento nuevo. ¿Sí? Así que bueno, nada. Bueno, chicos y chicas. Bueno, bien esto, el texto las diapos, la clase, están bien, están como nada, con ganas de ir a leer el texto de nuevo para escucharlo ya. ¿Lo entendieron? Pasa que al leer por ahí el texto, sí, y al verlo por ahí plasmado en las diapositivas, uno dice, era fácil, pero al momento de agarrar el texto, por lo menos en mi caso, yo termino como recontra mareado, y viéndolo en las diapositivas parece como mucho más sencillo. Sí. Sin hablar. Yo en algunas cosas estaba trabado, como en los procesos psicológicos, que no se entendía bien, los básicos, superiores, avanzados, ahora me quedo un poco más. Bien, buenísimo. Chicos, yo, teniendo en cuenta esto como para organizarnos, porque me parece que está mejor, como para no pisarnos cuando hablamos, vieron que hay una función en Zoom que es levantar la mano. ¿Sí? Creo que eso nos va a organizar mucho mejor, porque en la clase presencial esto no nos pasa, claramente, el hecho del Zoom, quién sabe cuando alguien quiere hablar, ¿no? Entonces nos pisamos. Entonces, bueno, nada, si quieren hablar por ahí en los momentos en los cuales les doy como pie para que hablen tipo, y comenten o consulten dudas o lo que fuese, tipo levanten la mano, ¿sí? si pueden usar esa función, mejor, así bueno, yo sé y puedo ordenar un poquito quién habla, así no se pisan. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, sí, alguien levantó la mano. Merly levantó la mano, sí. Sí, a ver, ahí dale. no encontraba la función. Me quedó una duda. Yo leí Dale. el texto, ¿no? Yo leí el texto, Sí. pero ahora cuando lo estamos hablando me queda una duda. Cuando él dice, ¿no? La diferencia entre desarrollo real y desarrollo potencial, lo que está midiendo, Sí. ¿es el desarrollo que puede tener la persona o la inteligencia? No, a ver, es medio polémica la respuesta que te voy a dar, porque bueno, la pregunta está buena, pero digo, ¿cómo diferenciar desarrollo e inteligencia? Yo creo que en realidad son cosas que se interrelacionan o están relacionadas de alguna manera. Vos lo que me dice en ese caso es el desarrollo, ¿sí? O sea, el conocimiento que podés llegar a adquirir, ¿sí? Si eso para vos es inteligencia, bueno, depende la definición que vos tomes de inteligencia. Bien, eso tiene que ver con una cosa en ciencia que se llama operacionalizar. Tiene que ver con cómo definís vos lo que para vos significa inteligencia. Si vos decís, bueno, si yo defino inteligencia como la capacidad de desarrollo que puede adquirir de determinado conocimiento, el niño, bueno,
o alguien, bien, entonces sí es inteligencia, bien, entonces está incluido. Que ese nivel de desarrollo, por eso se llama potencial, porque no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿sí? Nosotros podemos pensar que, no sé, y esto se ve mucho, por ejemplo, que bueno, a mí me pasa que trabajo con patologías del desarrollo, ¿no? Con autismo y demás cosas, que bueno, hay padres que se esperanzan porque los niños adquieran ciertos niveles de desarrollo de algunas áreas que a veces es difícil llegar. No es por ponerles un techo, ¿sí? Pero bueno, a veces son difíciles de alcanzar esos niveles. Entonces, bueno, a veces hay que alinear un poco expectativas, ¿sí? De los padres respecto a, bueno, el potencial que puede llegar a tener el chico de adquirir ciertos niveles, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son importantes, que se deben fomentar mucho desde la escuela, ¿sí? Pero bueno, eso también implica un montón de otras cosas, porque tiene que ver con qué mecanismos de aprendizaje son útiles para cada alumno, ¿sí? Porque no todo el mundo aprende de la misma forma. Bien, y bueno, esto ya es un poco más complejo y nos metemos como en terrenos más difíciles. Pero bueno, podemos medir ciertos niveles potenciales de desarrollo, podemos medir qué tiene adquirido, qué conocimiento tiene adquirido sobre determinadas áreas o cuestiones, un niño, una niña, ¿sí? Una persona. Todo eso se puede hacer, ¿bien? Lo que no podemos saber es exactamente hasta dónde puede llegar ese nivel de desarrollo potencial, ¿sí? Simplemente lo que dice Vygotsky es que tenemos que fomentar que sea el máximo que podamos, ¿bien? Que podamos adquirir, ¿bien? Esa es un poquito la idea. Bien, ahí me estaban ahí bardeando por no subir las clases. Dígalo, profe. Ok, listo. Bien, bien, bien. Lo voy a anotar, chicos, porque bueno, soy un cuelgo en esto de las clases, es lo que más me cuesta ocuparme de subir las clases, así que me lo voy a anotar ahora mismo. Bien. Bueno, quédense tranquilos que apenas la suba les voy a mandar un bello mensaje en el grupo para que sepan que están subidos. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, ¿les parece si vamos cortando o queda alguna duda, sugerencia, pregunta? Ah, tenemos que tomar lista de todas maneras. Bueno, mientras voy tomando lista, si alguien quiere preguntar algo o decir algo, le voy a prestar la mitad de mi atención porque voy a tomar lista. No, sí. A ver. Sí. Uy, se me actualizó. Yo le había puesto lo del Perdón, no. Lo del tema de clases, pero me refería a clases sociales. Ah, pensé de que suba las clases. Que bueno, era un reclamo válido igual. Ya se me actual. Porque yo entendía, o por lo menos entendí, que en el desarrollo real y potencial tenía mucho que ver las clases sociales o los círculos donde uno se movía. Como que hay determinadas personas con cierto acceso a determinados círculos que le permiten una cierta educación y hay otros que no. Yo lo entendí un poco por esa parte, por eso le había puesto el tema de clases, y por ahí tenía que ver con clases sociales. Sí, obviamente, bueno, puede estar relacionado tranquilamente, porque bueno, obviamente que los niveles de desarrollo potencial están basados en el contexto cultural y social, y justamente el contexto es importante para Vygotsky, ¿no? Y sí, obviamente que bueno, esos niveles de desarrollo van a estar mediados por qué calidad de herramientas mediadoras tenemos alrededor, ¿no? Para poder llegar a esos niveles de desarrollo. Bueno, obviamente que es un desafío, sobre todo en países pobres como el nuestro, ¿no? A ver. Bien, ahí medio que se me entrecortó todo, chicos. Se me escucha igual, ¿no? ¿Todavía? Sí, se escucha. Ah, bien, bien, estaba como... No puedo estar con la cámara que se me corta. ¿Cómo? Ah, alguien habló, pero medio se me entrecortó. No sé qué dijeron. Ok, bueno. Bueno, vamos a tomar lista, chicos, entonces. Andrés, Julia. Presente. Bien, Bertolo, Daniela. Presente. Bien, Bracamonte, Ricardo.
Estaba Ricardo, era su momento. Está presente, lo estoy viendo, pero no. Sí, estoy, perdón, no escuché. Ah, está bien, está bien. Brepe, Andrea. No. Cano, Tatiana. Presente. Cano, Lorena. Presente. Carnevalini, Nicolás. Presente. Lo dije bien. Muy bien, Vamos. Tipo, pasó todo el cuatrimestre y el pibe dijo bien el apellido ya. Bien. Castro, Micaela. Castro, Silva, Micaela. ¿No? Okay. Chávez, Alison. Profe, presente. Bien, gracias. Clanchet, Ivana. Presente. Bien. Contreras, Janina. Contreras. ¿No? Galeazzi, Paula. Galeazzi. ¿No? Bueno. Gallo, Nadia. Presente, profe. Bien. Gancio, Gerardo. Presente. Bien. Gaunas, Melitza. ¿No? Giardino, Fernando. Sí, Sí. dijo presente por el chat, me parece. A ver, para. ¿Quién? Paula Galeazzi. Galeazzi y Gaunas también te dio el presente. Están las dos, profe. Me parece que tienen problemas con los micrófonos. Sí. Ah, ok, perfecto. Como estoy mirando la planilla, no miro el Zoom ahora. Gracias. Gutiérrez, María. Gutiérrez, María. ¿No? Kovacevic, Laura. Presente. Bien. Larenza, Pablo. Presente. Bien. Lemos, Andrea. Presente. Bien. Germanos, Luciana. Está presente. Bien. Medina, Federico. Medina. Presente, profe. Bien. Merly, Ricardo, si estás. Presente. Presente. Morales, Sheila. Presente, profe. Bien. Morelli, Natalia. Presente, profe. Bien. Musa, Joel. Musa. Presente, profe. Bien, buenísimo. René, Romina. Sí, estabas por ahí, recién te había visto. Presente. Profe, Fernando Giardino está diciendo presente por el chat. Fernando, ¿cuánto? Giardino. Giardino. Sí, le puse presente a Giardino. Bien. Perdón. Ruiz, Gloria. Presente. Bien. Sánchez, Melanie. Presente. Sí, Segovia, Ailén. Presente. Bien. Sicilia, María. Presente. Bien. Skubig, Ivana. Presente. Somaruga, Andrea. Presente. Sufanti, Romina. Presente. Bien. Snopa, Fabiola. Yo, presente. Bien. Vega, Luisa. Presente. Bien. Blanmic, Matías. Presente. Gracias. Listo. Listo, chicos. Alguien tenía una pregunta, me parece, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? Todo. Escuché por ahí. Sí, que aparecía en la plataforma hasta clase 2, ¿puede ser? ¿En qué sentido? ¿Aparecía qué? No, porque estaban diciendo los chicos en el chat que solo aparecía hasta clase 2. Ah. Y que, no sé, ¿qué tiene que aparezca hasta clase 2? No. No sé. Ah. Por el contenido, profe.
Ah, Pero igual- es lo- claro. Ah, por el contenido de las clases. Ah, ok, bien. Igual el contenido lo tienen Claro, todos claro. ustedes, ¿no? Porque se los pasé todos por el chat. Tienen toda la bibliografía de todo, va, de lo que estuvimos trabajando en todos los textos. Sí, eso sí. Ok. Perdón, para la clase que viene, ¿qué Ahora seguimos leyendo? Ahora iba con eso. Sí van a leer el texto que tiene que ver con psicología como la ve el conductista, sí que es de Watson, que ahora se los voy a mandar. ¿Sí? Que es... un segundito. A ver si... Ahí va. Y ese texto y este de acá. Perfecto. Esos dos textos. Puede que les agregue un tercero, pero a ver, esos dos vamos a trabajar la clase que viene. Vamos a trabajar otro más la otra clase. ¿Sí? Pero con esos están bien. Bien, con que lean esos ya tipo soy súper, súper feliz. ¿El de conductismo todo? No, ¿O algún capítulo? Ah, tiene una serie de páginas específicas que después se las paso, pero ahora después les mando. ¿Sí? Después les mando las páginas. ¿Sí? bien. Bien. Tengo una pregunta que nada que ver, profe. ¿Sabes si mañana hay clase? ¿Sabes que no sé? No, preguntame de Liga eso, la verdad, ni idea. La verdad, ni idea. Si Bueno. te digo, te miento. Bueno, chicos, Gracias. nos vemos el lunes que ¿Qué es viene. mañana? Perdón. Gracias. Día del El estudiante. día del Día del estudiante. estudiante. Ah, perdón. Ya hace tanto. Vamos Ya, de pero- picnic. Claro, váyanse de picnic, aprovechen, chicos. Claro, claro. Mañana a esta hora vamos a estar todo en pedo, profe. Bueno, un picnic en pedo. Me parece que va a estar lluvioso la cuestión. Como siempre. Bueno, chicos. Profe, Sí, el material que subiste recién al grupo es para la semana que viene, ¿no? exactamente. ¿Los dos? Ajá, sí. Ok. Todo, tipo, el texto en sí, de los dos, Voy o solamente hay... voy a pasar las páginas de esos textos que tienen que leer, ¿sí? Pero después se las mando. Ah, bueno, dale. Sí. Gracias. De nada. Gracias. Chao, chicos. Buena semana. Chao, profe. Chao. Profe.